Capítulo 1. Comienzos. Érase una vez, en un pintoresco pueblo anidado entre colinas ondulantes y arroyos serpenteados, vivía un joven llamado Arvin. Era un individuo común con un corazón extraordinario, y su historia se desenvolvía de una manera que cautivaba la esencia de la romance y el misterio. Al embarcarnos en este viaje, exploraremos las complejidades de su vida, siendo testigos de los momentos dulces, enfrentando las verdades amargas y sumergiéndonos en las profundidades del amor y la tristeza. En este pueblo encantador, donde las colinas resguardaban secretos y los arroyos murmuraban historias, la vida de Arvin tomaba un giro inesperado. Las calles empedradas, testigos mudos de encuentros y despedidas, veían a Arvin como un protagonista destinado a escribir su propia narrativa en las páginas del tiempo. Arvin, con su corazón extraordinario, se convertía en el hilo conductor de una trama que prometía desentrañar los misterios del amor y la vida. El sol se asomaba sobre el horizonte, pintando con tonos cálidos las fachadas de las casas y arrojando luz sobre los senderos que Arvin recorría. En este primer capítulo, la historia se desenvolvía con la lentitud de las estaciones que abrazaban el pueblo. Arvin, como cualquier otro habitante, compartía su vida cotidiana con los colores vibrantes del mercado y los sonidos familiares que resonaban en la plaza del pueblo. Sin embargo, bajo la superficie aparentemente tranquila, se gestaba la promesa de algo más profundo y significativo. El encuentro de Arvin con la misteriosa desconocida, en una tarde envuelta en bruma, marcaba el inicio de un viaje fascinante. Sus ojos se encontraron, desatando una conexión que iba más allá de lo tangible. Este encuentro fortuito desencadenaría una serie de eventos que darían forma al destino de Arvin de maneras que ni él mismo podría anticipar. A medida que la narrativa se desenvolvía, el pueblo, con sus callejones empedrados y sus tejados de tejas, se convertía en un escenario donde los elementos románticos y misteriosos de la vida de Arvin se entrelazaban. Los detalles se volvían significativos, y cada pequeño rincón del pueblo se convertía en el lienzo en el que se pintaba la historia de este joven extraordinario. Al embarcarnos en este capítulo inicial, nos sumergimos en el encanto de un comienzo, donde la vida de Arvin se presenta como un cuento lleno de promesas y posibilidades. A medida que avanzamos, nos preparamos para desentrañar los hilos que tejen el tapiz de su existencia, explorando los matices de la romance y el misterio que aguardan en cada esquina de este pueblo singular. Capítulo 2. El encuentro. La vida de Arvin dio un giro inesperado cuando se cruzó con una misteriosa desconocida durante un paseo en una tarde brumosa. Sus ojos se encontraron y en ese efímero instante una conexión se encendió. Arvin no podía sospechar que este encuentro desataría una serie de eventos que moldearían el curso de su destino. Era una tarde en la que la niebla se deslizaba entre los callejones del pueblo, envolviendo todo en un manto etéreo. Arvin, con sus pasos pausados, se sumergía en la atmósfera tranquila que solo las tardes en calma pueden ofrecer. La luz tenue de la tarde filtrándose a través de la bruma daba a los alrededores un aura de misterio. Fue entonces cuando, en la encrucijada de dos caminos, los destinos de Arvin y la misteriosa desconocida se entrelazaron de manera inesperada. Sus miradas se encontraron en un instante fugaz, pero en ese breve lapso de tiempo, el universo pareció detenerse. La conexión que surgió en ese encuentro casual resonó en las fibras más profundas de sus seres, marcando el inicio de una historia que trascendería lo ordinario. En el corazón de este encuentro yacía la semilla de lo imprevisible. Arvin, un joven común en un mundo común, se encontraba ahora en el epicentro de una trama que desafiaría las expectativas. La misteriosa desconocida, con su presencia enigmática, se convertía en un hilo conductor hacia territorios desconocidos.
Lo que Arvin no podía vislumbrar en ese momento era que este encuentro desencadenaría una sucesión de eventos, como las piezas de un dominó cayendo una tras otra. Cada acción, cada palabra intercambiada, tejía el tapiz de una narrativa que trascendía el tiempo y el espacio del pueblo que llamaba hogar. En este capítulo, el pueblo mismo se convertía en un testigo silencioso de un giro en la historia de Arvin. Las calles empedradas, antes transitadas sin mayor contemplación, ahora eran los senderos que conducían hacia un destino entrelazado con lo desconocido. La neblina que envolvía la escena era como un velo que ocultaba y revelaba a la vez, simbolizando los misterios que aguardaban tras cada esquina. Este encuentro, en su aparente simplicidad, resonaría a lo largo de la narrativa. Los cimientos de la relación entre Arvin y la misteriosa desconocida se establecieron en ese instante de conexión, marcando el principio de un viaje donde la casualidad y el destino danzan en una coreografía intrigante. En las páginas siguientes, los lectores serían guiados por la senda de este encuentro fortuito, explorando las ramificaciones que se extienden desde ese cruce de miradas hasta los confines del destino de Arvin. Capítulo 3. Florece el amor. A medida que Arvin y la misteriosa desconocida compartían más tiempo juntos, un delicado florecimiento de romance se entretejía entre ellos. Sus conversaciones resonaban con risas y sueños compartidos, dibujando un vívido retrato de un amor que parecía destinado a resistir las pruebas del tiempo. El pueblo, con sus callejones empedrados y casas de colores cálidos, se convertía en el escenario donde esta historia de amor se desplegaba. Cada rincón parecía impregnado de la magia sutil que emanaba del creciente lazo entre Arvin y la misteriosa desconocida. Las tardes brumosas adquirían un matiz diferente, teñidas con los colores suaves de un romance que florecía entre los dos protagonistas. Las conversaciones entre Arvin y la misteriosa desconocida se convertían en el hilo conductor de esta narrativa romántica. Sus palabras, cargadas de complicidad, resonaban en la plaza del pueblo y en los callejones donde compartían sus momentos más íntimos. La risa, como una melodía alegre, se entrelazaba con la brisa que acariciaba sus rostros, creando una sinfonía de amor en el corazón de este rincón pintoresco. Los sueños compartidos se convertían en pinceladas que coloreaban el lienzo de su relación. Cada palabra pronunciada construía un mundo único y compartido por Arvin y la misteriosa desconocida. Los detalles cotidianos, antes inadvertidos, adquirían un brillo especial cuando eran compartidos entre dos almas que se encontraban en un estado de gracia amorosa. El tiempo parecía ralentizarse en este capítulo, como si el universo mismo quisiera otorgar a Arvin y la misteriosa desconocida un espacio amplio para que su amor floreciera. Las estaciones cambiaban, pero la esencia de su conexión permanecía inmutable, resistente ante las vicisitudes del tiempo. En medio de este florecimiento, el pueblo se convertía en un espectador silente y respetuoso. Las flores del mercado, que antes solo eran testigos, ahora parecían inclinarse con un respeto simbólico hacia este romance en desarrollo. Los arroyos, que habían susurrado historias de otros amores, ahora llevaban consigo la melodía única de Arvin y la misteriosa desconocida. Este capítulo celebraba la belleza efímera pero poderosa del amor en sus primeras etapas. La promesa de un futuro compartido se vislumbraba en cada gesto, en cada mirada llena de complicidad. La narrativa se volvía un lienzo saturado de colores cálidos y emociones vibrantes, donde el amor entre Arvin y la misteriosa desconocida florecía como un jardín en primavera, lleno de promesas y posibilidades. Capítulo 4. Sombras del pasado. No obstante la cortina de felicidad, acechaban sombras del pasado de Arvin. Secretos, sepultados en el olvido,
resurgieron para proyectar un pálido y perturbador velo sobre su recién hallada alegría. La historia da un giro sombrío mientras Arvin lucha contra los fantasmas que amenazan con desentrañar los delicados hilos de su romance incipiente. El sol, que una vez iluminó los callejones con tonos dorados, ahora parecía atenuarse ante la carga de los secretos que emergían. El pueblo, antes pintoresco y lleno de vitalidad, adquiría una atmósfera más melancólica, como si la sombra del pasado se hubiera posado sobre cada rincón. Las risas, antes resonantes, se tornaban en eco distante mientras Arvin enfrentaba las sombras que se deslizaban sigilosas desde su propia historia. Entre las callejuelas que una vez compartieron risas y sueños, Arvin se veía envuelto en una introspección dolorosa. Los secretos, como espinas ocultas entre las flores, amenazaban con herir la esencia misma de su conexión con la misteriosa desconocida. El romance que florecía se volvía vulnerable, sus raíces amenazadas por sombras que se alzaban desde el pasado. La narrativa adopta una tonalidad más seria y reflexiva mientras Arvin enfrenta los espectros que lo atormentan. La misteriosa desconocida, que compartía risas y sueños, ahora se encuentra al lado de Arvin en su lucha contra las sombras que amenazan con oscurecer el futuro que imaginaron juntos. La complicidad que antes se expresaba en risas y miradas cómplices, ahora se transforma en un pacto silencioso para enfrentar los desafíos inesperados. El capítulo de las sombras del pasado revela la complejidad de Arvin como personaje. Cada paso que da para desenterrar los secretos enterrados añade capas a su personalidad, mostrando su valentía para confrontar su propia historia. Los callejones que una vez fueron testigos de risas ahora se llenan con susurros de revelaciones y confesiones que arrojan luz sobre las sombras persistentes. El pueblo, aunque marcado por la carga del pasado de Arvin, también se convierte en un refugio para la redención. Los arroyos, que antes murmuraban cuentos de amor, ahora fluyen con una melancolía comprensiva. Las casas de colores, antes símbolos de alegría, ahora se erigen como testigos silenciosos de la lucha interna de Arvin. En este capítulo, la historia adquiere una profundidad emocional mientras Arvin se enfrenta a la verdad que amenaza con desmoronar su romance naciente. Las sombras del pasado, aunque oscuras y desafiantes, también ofrecen una oportunidad para el crecimiento y la renovación. El amor, ahora sometido a la prueba del tiempo y la verdad, se convierte en un faro que guía a Arvin y la misteriosa desconocida a través de las sombras hacia una luz aún por descubrir. Capítulo 5. La revelación. En este capítulo, el pasado propio de la misteriosa desconocida se desvela, entrelazándose con el de Arvin de maneras inesperadas. La narrativa adquiere un tono serio mientras ambos protagonistas confrontan sus demonios, poniendo a prueba la fortaleza de su conexión y la resistencia de sus corazones. El pueblo, que había sido testigo de risas y promesas de amor, se sume en una atmósfera más intensa. La revelación de los secretos que yacen en la historia de la misteriosa desconocida se convierte en un punto de inflexión, un momento en el que las verdades, antes ocultas, emergen para cambiar la dirección de la trama. Las calles empedradas, que una vez resonaron con los pasos ligeros de Arvin y la misteriosa desconocida, ahora parecen cargar con el peso de los recuerdos recién revelados. Cada rincón del pueblo adquiere una nueva significancia mientras los protagonistas exploran los entresijos de sus pasados entrelazados. La misteriosa desconocida, antes envuelta en sombras, se presenta ante Arvin con sus propias cicatrices y experiencias. La conexión que compartían, antes bañada en la luz del romance, ahora se sumerge en las complejidades de la verdad. La revelación de su pasado no solo arroja luz sobre la misteriosa desconocida, sino que también proyecta una sombra sobre la relación que había florecido entre ellos. En este capítulo,
La narrativa se sumerge en los abismos emocionales de los protagonistas. Arvin, confrontando la revelación del pasado de la misteriosa desconocida, se ve obligado a sopesar la fortaleza de su amor. La conexión, aunque ahora enfrenta desafíos más profundos, se transforma en una fuerza que impulsa a ambos a explorar las capas más profundas de su empatía y comprensión mutua. La historia adquiere una tonalidad más seria y reflexiva, explorando la capacidad de los personajes para superar las adversidades. La misteriosa desconocida, al desnudar su alma ante Arvin, se convierte en un espejo en el que ambos enfrentan sus vulnerabilidades y temores más profundos. El capítulo de la revelación se convierte en un viaje emocional donde los personajes confrontan sus demonios internos y los fantasmas que han marcado sus vidas. La relación entre Arvin y la misteriosa desconocida se enfrenta a una encrucijada, donde la verdad se erige como una fuerza transformadora, capaz de moldear el destino de ambos de maneras imprevistas. En los momentos de revelación, el pueblo mismo se convierte en un testigo silencioso de las complejidades humanas. Los arroyos, que antes susurraban historias de amor, ahora transportan las cargas emocionales de los protagonistas. Las colinas, que antes presenciaban encuentros románticos, ahora se erigen como testigos de una conexión que se redefine en medio de la verdad cruda y sin adornos. En este capítulo, el lector es llevado a un viaje emocional profundo, donde la revelación de los secretos se convierte en un catalizador de cambio. La misteriosa desconocida y Arvin, confrontando sus verdades entrelazadas, se embarcan en una travesía de autodescubrimiento y redención. La historia, ahora imbuida con la seriedad de la verdad revelada, se prepara para explorar las consecuencias de estas revelaciones en los capítulos subsiguientes. Capítulo 6. Pruebas y tribulaciones. El amor, resulta, no es un viaje sin contratiempos. Arvin y su compañera enfrentan desafíos que los obligan a confrontar sus vulnerabilidades. La historia se sumerge en las complejidades de las relaciones, explorando las cimas y los abismos que hacen que el viaje valga la pena. Los días que antes se veían iluminados por la promesa del amor eterno se oscurecen con las nubes de los desafíos inesperados. El pueblo que una vez sirvió como el idílico telón de fondo de un romance en ciernes, se convierte en un campo de batalla emocional. Las calles empedradas que antes testificaron risas y susurros de amor ahora resonan con el eco de las pruebas que amenazan con desgastar los cimientos de la relación entre Arvin y su compañera. En este capítulo, el tejido del romance se enfrenta a tensiones que exigen resistencia y paciencia. Las conversaciones, una vez impregnadas de risas y sueños compartidos, ahora toman un tono más grave a medida que Arvin y su compañera se sumergen en las aguas turbulentas de las pruebas emocionales. Los retos, como vientos fuertes, sacuden el barco del amor que Arvin y su compañera navegan juntos. Las incertidumbres del pasado y las adversidades del presente se entrelazan, creando tormentas emocionales que desafían la firmeza de su vínculo. Sin embargo, es en medio de estas tribulaciones que la verdadera esencia de su conexión se pone a prueba. En este capítulo, la historia revela la verdad de que el amor auténtico no se mide por la ausencia de desafíos, sino por la capacidad de los amantes para enfrentarlos juntos. Los personajes antes envueltos en la ilusión de un romance sin complicaciones, ahora se encuentran en un cruce de caminos donde deben decidir si están dispuestos a luchar por el amor que han construido. El pueblo que una vez fue un cómplice silencioso de su romance, ahora se convierte en el escenario de las pruebas que dan forma a su relación. Las colinas que alguna vez ofrecieron vistas pintorescas, ahora presencian la lucha interna de Arvin y su compañera. Los arroyos que antes murmuraban dulces palabras de amor, ahora transportan las tensiones que flotan en el aire.
El capítulo de pruebas y tribulaciones explora la resistencia del amor frente a los embates de la realidad. Las lágrimas y las risas se entrelazan en una danza emotiva, revelando la verdadera fortaleza de los personajes. Arvin y su compañera, al enfrentar los desafíos con valentía y determinación, emergen como héroes de su propia historia de amor. A medida que avanzamos en este capítulo, nos sumergimos en el viaje de Arvin y su compañera, explorando la verdad de que el amor, cuando se enfrenta a las pruebas y tribulaciones, se convierte en una fuerza que moldea y fortalece, haciendo que la travesía valga la pena. Capítulo 7. Desengaño. En medio del floreciente amor y las sombras que se enfrentan, la tragedia golpea. Una tristeza desciende sobre la historia mientras Arvin y su compañera navegan por el desengaño, explorando las profundidades del dolor que acompañan a las pruebas inevitables de la vida. El pueblo, una vez lleno de risas y promesas, se ve envuelto en un manto de melancolía. Las calles empedradas, antes testigos de encuentros apasionados, ahora son surcadas por los pasos pesarosos de Arvin y su compañera. El aire, que antes llevaba consigo el susurro dulce del amor, ahora vibra con la tristeza que se cierne sobre la pareja. Este capítulo se convierte en un viaje emocionalmente desgarrador mientras Arvin y su compañera enfrentan la inevitable realidad del desengaño. El amor, que una vez parecía indestructible, se tambalea bajo el peso de la tragedia. Las sombras que antes acechaban en los márgenes se ciernen ahora sobre ellos con una presencia abrumadora. En este punto de quiebre, la narrativa se adentra en las profundidades del sufrimiento. Cada palabra compartida, cada gesto de afecto, ahora está teñido por la sombra del desengaño. El amor, que una vez fue la fuente de luz en sus vidas, se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad de la felicidad. El pueblo, que antes celebró los momentos de dicha, ahora se torna en un escenario donde se despliega el dolor. Las colinas, que alguna vez vibraron con la energía del amor, ahora parecen encogerse ante la magnitud de la tristeza que embarga a Arvin y su compañera. Los arroyos, que una vez reflejaron la promesa de un futuro brillante, ahora transportan las lágrimas silenciosas que acompañan al desengaño. Este capítulo explora las múltiples capas del dolor, desde el golpe inicial hasta la travesía de la pareja a través de la tormenta emocional. La narrativa se convierte en un lienzo donde se pintan las expresiones más crudas de la pérdida y la desesperación. Arvin y su compañera, antes unidos por el amor, ahora se ven enfrentados a la realidad implacable de la adversidad. En medio de la tristeza, el pueblo se convierte en un refugio que atestigua la cruda realidad de la vida. Las casas, que alguna vez albergaron risas y susurros, ahora contemplan en silencio la transformación de un romance que se desvaneció en la oscuridad. Los callejones, que antes resonaron con la alegría de la compañía, ahora se tornan en senderos solitarios marcados por la tristeza. El capítulo de desengaño es un recordatorio de la naturaleza efímera de la felicidad y la fragilidad del amor. La narrativa, imbuida con la intensidad de la pérdida, se prepara para explorar cómo Arvin y su compañera enfrentarán este desafío aparentemente insuperable. A medida que avanzamos en la historia, la tristeza se convierte en un catalizador para la transformación y la resiliencia de los personajes. Capítulo 8. Reflexiones. En el resurgir del desengaño, Arvin reflexiona sobre el viaje, hallando fuerza en la vulnerabilidad y sabiduría en el dolor. Este capítulo es una exploración conmovedora de la resiliencia del espíritu humano y su capacidad para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. El pueblo, que antes fue testigo de risas y susurros de amor, ahora se sume en un silencio solemne. Las calles empedradas,
que alguna vez vibraron con la alegría del romance, ahora parecen eco de los pasos solitarios de Arvin. El aire, impregnado de la tristeza que persiste, susurra historias de resistencia y renacimiento. Este capítulo se convierte en un viaje introspectivo mientras Arvin explora los recovecos de su corazón herido. Cada recuerdo compartido, cada rincón que antes resonaba con la complicidad del amor, ahora se convierte en un espejo que refleja la transformación del héroe de esta historia. La reflexión se convierte en una herramienta de sanación, una luz tenue que guía a Arvin a través de la oscuridad. En este punto crucial, la narrativa se torna en una danza emocional entre la tristeza y la aceptación. Arvin, antes imbuido de la euforia del amor, ahora se enfrenta a la realidad cruda del desengaño. Sin embargo, es en esta confrontación con la verdad que encuentra la fuerza para seguir adelante. Las lágrimas, antes símbolo de dolor, ahora se convierten en un tributo a la resistencia del corazón humano. El pueblo, que fue testigo de la eclosión y la caída del romance, ahora se convierte en el escenario donde Arvin forja su propia narrativa de redención. Las colinas, que alguna vez presenciaron los altibajos de la relación, ahora son testigos de la reconstrucción del alma rota de Arvin. Los arroyos, que llevaron consigo la tristeza del desengaño, ahora fluyen con la promesa de nuevos comienzos. En este capítulo, la narrativa explora la transformación del protagonista a través de la introspección y la aceptación. Arvin, al abrazar su vulnerabilidad, encuentra una fortaleza que trasciende el dolor. Cada palabra reflexiva se convierte en un paso hacia la curación. Cada momento de introspección es una herramienta para tejer un nuevo capítulo en la historia de su vida. El capítulo de reflexiones es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para encontrar luz en medio de la oscuridad. La historia, aunque marcada por el desengaño, se convierte en un relato de resiliencia y esperanza. A medida que avanzamos, Arvin se erige como un ejemplo de la capacidad del corazón humano para sanar y encontrar belleza incluso después de la tormenta más intensa. Capítulo 9. Nuevos comienzos. A medida que se desenvuelve la historia de Arvin, llegamos a una encrucijada donde los nuevos comienzos llaman. El relato concluye con un sentido de realismo, reconociendo que la vida es un tapiz tejido con hilos de alegría y tristeza, amor y pérdida. La historia de Arvin se erige como un testimonio del espíritu humano perdurable y la belleza encontrada en la marea y el flujo de las corrientes impredecibles de la vida. El pueblo, que antes fue el telón de fondo de risas y lágrimas, ahora se presenta como el escenario donde Arvin contempla el horizonte de lo desconocido. Las calles empedradas, que han sido testigos de encuentros apasionados y despedidas desgarradoras, se extienden ante él como un camino sin trillar, lleno de posibilidades y nuevos horizontes. En este capítulo, la narrativa adopta un tono de esperanza mientras Arvin, marcado por las cicatrices del pasado pero no derrotado por ellas, se prepara para embarcarse en una nueva fase de su viaje. Las colinas, que antes presenciaron los altibajos del romance, ahora se ofrecen como testigos del renacimiento del protagonista. Los arroyos, que transportaron las lágrimas del desengaño, ahora fluyen con la promesa de un futuro aún sin escribir. Los nuevos comienzos se manifiestan en la historia de Arvin como un renacer del espíritu. Cada paso que da hacia el futuro es un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y crecer incluso después de las pruebas más difíciles. La narrativa, aunque marcada por los giros inesperados de la vida, se convierte en un canto a la resistencia y la renovación. Arvin, ahora más sabio y fortalecido por las lecciones aprendidas, enfrenta el futuro con una mezcla de determinación y humildad. La misteriosa desconocida, que una vez compartió risas y lágrimas con él, puede haberse desvanecido en el pasado,
pero su influencia perdura en las cicatrices y las lecciones que dejó atrás. El capítulo de Nuevos Comienzos explora la dualidad de la vida, reconociendo que cada despedida lleva consigo la semilla de un nuevo encuentro. Las experiencias compartidas, los amores perdidos y las lágrimas derramadas contribuyen a la riqueza del tapiz de la existencia de Arvin. La historia, aunque concluye en un punto, sugiere que la vida misma es un flujo constante de experiencias, una danza eterna de comienzos y finales. La belleza de la historia de Arvin radica en su capacidad para encontrar significado en los momentos más desafiantes. Cada página de su vida, escrita con la tinta de la alegría y la tristeza, contribuye a la narrativa universal de la humanidad. Al final, Arvin se convierte en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar esperanza, incluso en los capítulos más oscuros de la vida. Así, el capítulo de Nuevos Comienzos marca el cierre de una historia, pero también el inicio de una nueva narrativa por descubrir. La vida de Arvin, con todas sus complejidades y contradicciones, se convierte en un tributo a la belleza efímera y eterna de la existencia humana.